Soy Manuela Jaramillo y hoy estoy en un proyecto que me encanta. Pero quiero hacerle unas preguntas a la in-house que todos los clientes me hacen cuando las cámaras están apagadas. Les Ah, presento a Valentina. Bueno, un gusto y súper feliz de estar aquí con Manu. De verdad que, aunque sé que es duro decirlo, todos estamos en esa misma posición porque a todos nos traen esas mismas objeciones y que aquí estamos para, obviamente, tratar de resolver esas dudas que a los clientes siempre les resuena en la cabeza. Yo acá te las anoté porque los clientes me Dale. tienen bordeada. Bueno, ¿cuál es el peor escenario que debería contemplar antes de comprar aquí un cliente? Bueno, yo siempre he dicho que en cuestión de cuál es el peor escenario, acá en Miami se estima normalmente cuando un edificio entra a la industria o al mercado, normalmente toma entre 12 a 18 meses en estabilizarse, ¿sí? Entonces lo que yo digo al cliente es que en el peor escenario usted tenga como mínimo 6 meses a un año para obviamente solventar esta propiedad, ya sea con el préstamo bancario o con obviamente con los gastos fijos que esta propiedad tiene. Ok. ¿Qué tendría que pasar para que esta inversión no sea rentable para un cliente? ¿Qué tendría que pasar? Que Miami colapse. Hoy en día estamos manejando más o menos una migración de más de 1,000 personas al día, entonces, y al año más de 1 millón de personas, y justamente se mudan principalmente a la Florida, pero el mayor porcentaje viene siendo Miami. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Yo diría que la demanda, pues obviamente, colapse, como lo que pasó en el 2008, y lo que pasó en el 2008 no era de oferta y demanda, era una cuestión totalmente de préstamos y el tema de bancos. Entonces, cuando le dan a doble mano tener dinero por todo lado, pues obviamente se sale de control y eso fue lo que pasó en la burbuja inmobiliaria, que hoy en día todo eso está controlado desde la parte de los desarrolladores, en donde nosotros como desarrollador, digamos que ponemos una entrada mínima de ese 30 o ese 40%, en lo que garantiza que el banco pueda prestarle al cliente extranjero, ya sea un 70 o un 60%. Ok. Todo el mundo habla de plusvalía. ¿Qué garantía real tengo para que esta propiedad se valorice? Plusvalía. Plusvalía, yo siempre he dicho que los puntos más importantes para la plusvalía viene siendo la ubicación. Y nosotros estamos ubicados en Miami. En Miami, siendo una ciudad en donde yo diría que es la más hablada alrededor del mundo. Yo acabo de llegar de España y es impresionante cómo Miami se ha vuelto no una ciudad de clima bonito, playas lindas, no, ahora es un hub de toda la parte financiera, toda la parte de tecnología, nuevas inversiones, inversiones de grandes empresas, Citadel, Microsoft, Santander, Baker McKenzie, bueno, miles de otras empresas que no solamente estas empresas americanas y locales están viendo a Miami como un punto de partida, sino toda Latinoamérica, que como yo lo digo, Miami es la capital de Latinoamérica porque estamos a 3, 5 horas. Es completamente diferente tener tu inversión a 3, 5 horas, a diferencia de unas 24 horas, si nos vamos a otra ubicación. Ok, si compro y necesito vender antes de la entrega, ¿qué tan fácil realmente salirme? A ver, después de la burbuja inmobiliaria, lo que pasaba era que las personas tomaban digamos, un contrato de preconstrucción y revendían y revendían y revendían y revendían este contrato. Gracias a esto, pues obviamente esto colapsa, donde pues la última persona que compra ese contrato es quien, digamos, asume todos esos costos y toda esa burbuja que se fue creando. Hoy en día, la persona que me firma, la persona que me cierra. Entonces, si una persona se quiere salir, lo puede vender el mismo día que yo cierro. No hay ningún problema. Pero si la persona que me firma desde el momento 1 me tiene que cerrar desde el momento 2. ¿Quién no debería comprar este proyecto? Muy buena pregunta. ¿Quién no debería comprar este proyecto? No debería comprar este proyecto la persona con la que cuenta solamente ese 20, 25 o 30% y no tiene en cuenta todos los otros gastos adicionales que una inversión como esta podría tener, obviamente, como unos gastos adicionales. Muchos de los inversionistas extranjeros dicen, ay, solamente tengo la cuota inicial y listo. No, hay que tener muy en cuenta todos los gastos adicionales y esa es la persona que no debería comprar.
yo digo que si tú eres una persona que hoy en día solamente cuentas con ese 25 o ese 30% que el desarrollador obviamente propone como cuota inicial, no deberías comprar. Si tú tuvieras $600,000 con todos los proyectos que ya hay en Miami, ¿cuál escogerías? Bueno, yo soy fanática de Domus, obviamente. A mí Domus me encanta porque a pesar de que estamos creando una marca, es una marca en donde nos especializamos en hospitalidad y en hacer una y otra vez el mismo edificio. Entonces, hay nuevos proyectos en Miami que me encantan. Muchos de los proyectos, obviamente, tienen grandes virtudes, pero si yo tuviera hoy esos 600,000, $500,000, que es donde empezamos aquí en Domus, invertiría acá. ¿Por qué? Porque tenemos esos puntos importantes que hacen que digamos que la inversión sea rentable. Es decir, administrador autorizado, que solamente vamos a manejar una misma estandarización, tipo hotel. Entonces eso garantiza que tengamos una estandarización tanto de calidad como de servicio entre el mismo edificio. Número 2, tenemos la mejor ubicación. Y número 3, tenemos el mejor precio. Ok, súper. Después del HOA, los taxes, el seguro, la administración, el mantenimiento y los meses que no se rente, ¿cuánto queda de verdad? A ver, si hablamos de una inversión de renta larga me refiero a un año como mínimo, digamos un año completo de contrato. Normalmente las inversiones aquí en Miami estamos hablando entre un 5 o un 6% de rentabilidad. Y si hablamos de una de renta corta, en donde podemos jugar con esas temporadas un poco más altas, sí podríamos estar hablando entre un 5 a un 7 o 8%. De igual manera, lo que más le apuntamos a Miami, ¿qué es? El tema de valorización. El tema de valorización es el punto más importante y lo puedo decir desde experiencia propia porque tengo muchos clientes, más de cientos de clientes latinoamericanos principalmente, en donde han visto que la valorización que han comprado una propiedad desde 2012, 2015 y hoy en día venden, tiene una valorización de más del 30, 40, 50%. Ok, listo. ¿Qué gastos normalmente descubre el comprador una vez ya firma el contrato? Adicionales. Adicionales. Hay un fee o un gasto que se llama el developer fee. Muchas de las personas no lo conocen y eso pues obviamente hace parte de nuestra asesoría, que es como desglosar todos esos gastos adicionales que el comprador debería siempre tener en cuenta. Y es el developer fee y todos los gastos, gastos de cierre que conlleva una inversión como esta. Entonces, es completamente diferente si tú quieres hacer una inversión con el banco o una inversión a pago de contado o en cash. Entonces, si estamos hablando en porcentajes, normalmente si pagas en cash, aproximadamente entre un 3 y un 4%. Si pagas en financiamiento, más o menos un 6 a un 8%, dependiendo del banco. ¿Cuánto tendría que alquilarse esta unidad al mes para simplemente no perder dinero? Bueno, eso ya depende mucho de la ocupación, obviamente, del momento en el que esté el edificio y pues el precio promedio de renta de la ubicación, ¿no? Si estamos hablando de Brickell, hoy en día estamos manejando ocupación hotelera a través de la historia del pasado de entre un 70 a un 78, 80%. Es uno de los más altos de todo Miami porque tenemos esa parte financiera de ser centro financiero. Entonces tenemos ese público ejecutivo, empresarial, turista y obviamente esas familias que también normalmente buscan este tipo de ubicaciones que todo lo tenemos caminando. Entonces si queremos ir al centro comercial, si queremos ir a la farmacia, supermercado, todo lo tenemos aquí caminando. Entonces es genial. Normalmente, ¿cuánto el precio promedio de Brickell? Por ejemplo, un precio promedio de noche son $300 y si aproximadamente contamos con esa ocupación promedio del 70%, pues tendríamos una rentabilidad, digamos, positiva. Va a depender de cuánto fue tu cuota inicial. Tu cuota inicial fue del 50%, pues claramente vas a tener un número más positivo. Si tu cuota inicial fue mucho menos, solamente algunos meses vas a estar un poco más colgado. Ok, súper. Listo. ¿Comprar una propiedad acá me va a ayudar de alguna manera con la visa a la residencia? No. Pues tú eso lo vendes mal en redes. Eso lo venden mal en redes, lastimosamente. Existe, digamos, y no soy abogada, de una vez lo digo, no soy abogada, pero sí lo que he escuchado es que por medio de la ley EB5
podrías hacer una inversión, pero no es por medio de la inversión a la propiedad, es una inversión al desarrollador, o sea, es completamente diferente para hacer, obviamente, que este edificio se construya. Entonces, si no estoy mal, son alrededor de una liquidez de $1.050.000, en donde la persona también tiene que contar con esos gastos adicionales de abogado, que aproximadamente, no sé, pueden estar entre $80,000, $100,000 adicionales, y por medio de esa inversión en liquidez, apoyas al proyecto en su construcción, generas empleo y al cabo de X tiempo, donde el proyecto se construya, pues obviamente vas a tener una rentabilidad, puede que sí, puede que no, dependiendo del desarrollador, y el retorno de tus fondos, obviamente con el beneficio de tener una residencia aquí en Estados Unidos. Listo, ¿cuánto termina pagando el cliente realmente, el extranjero, entre costos de cierre, tasa y down payment? A ver, si estamos hablando de lo mínimo, una cuota inicial del 30%, ese 30% va a tener unos gastos adicionales para una nueva construcción. Puede estimarse, yo digo alto, un 10% adicional, en donde si lo va a financiar, pues va a tener que contar con ese 6-7% de gastos de cierre por parte del banco y los diferentes fees por parte del desarrollador, que puede completar un 8%, 9%. Pero yo para asegurar, yo digo que cuente con un 10% adicional. Ok, listo. Cuando se mandan cientos de miles de dólares los clientes, ¿quién protege ese dinero? ¿Quién lo protege? ¿Qué lo protege? ¿Quién lo protege? Muy buena pregunta. Lo protege quien está detrás del desarrollo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta dónde vamos a poner ese dinero. Y muchos de nuestros inversionistas, lastimosamente, simplemente ven, ay, qué lindo está el edificio, qué lindo están los terminados, qué linda está la cocina o el baño. Hoy en día es tan importante ver quién está detrás del desarrollo, qué experiencia ha tenido, qué productos ha construido y obviamente qué reputación hoy en día tiene en el mercado. Entonces, ¿quién protege esos dineros? Obviamente, digamos, su trayectoria y una fiducia. Aquí todos los dineros van directamente a una fiducia o un escrow account en donde protege esos dineros por parte del desarrollador y por parte del comprador. Entonces, así, digamos que tienes esa protección como inversionista extranjero. No va a mi cuenta, no va a la cuenta de mano, o sea, no va por allá, pero sí va a una cuenta fiduciaria que obviamente protege sus dineros. Listo. Si muchos propietarios del mismo edificio ponen su apartamento en Airbnb, no terminan compitiendo unos con otros. Sí, claramente. Por eso es la importancia de tener un administrador estable y obviamente centralizado en el edificio. Eso es un punto súper importante, porque imagínense 200 inversionistas peleando por un precio por noche completamente diferente. Eso es una locura, ¿sí? Entonces tener un centralizado como lo tiene Domus, que lo tenemos solamente una plataforma y esa misma plataforma se encarga de distribuir los diferentes listings o los diferentes tipologías, estudio, 1 o 2 habitaciones, en las diferentes plataformas. Eso hace pues que tengamos todo englomerado en solamente una plataforma, ¿sí? A pesar de que lo distribuimos en más de 110 plataformas. Claro. Pero es solamente uno quien lo maneja. Y no estamos peleando por noche, entre inversionistas de este cobró $200 la noche, este cobró 100, este cobró 50, entonces es completamente diferente. Si no existe algo central dentro del edificio, puede ocurrir que los precios obviamente se desplomen. Ok, ¿y estoy obligado a utilizar ese operador del edificio o puedo escoger otro yo? Lo puede escoger otra persona siempre y cuando cumpla con los requisitos de estandarización que como nosotros marca Domus Management, obviamente damos el servicio para hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo súper fácil y sencillo es las mismas toallas que utilizamos o sábanas que utilizamos en Domus son las mismas de los Ritz-Carlton, que son obviamente mucha mejor calidad y pues no podríamos aceptar que la 407 a la 409 compre las mismas toallas de $20. O sea, no se puede porque el servicio va a ser completamente diferente. Entonces, la misma persona que se quedó en la 407 tiene una experiencia totalmente diferente y la de la 409 va a decir, wow, ¿y esto qué pasa aquí? Sí. Listo. ¿Y con qué porcentaje se queda realmente el operador?
En Domus Park, que es el edificio que ya tenemos listo, estamos manejando tres, digamos, contratos diferentes, ya sea contrato largo, mediano o pequeño, o corto plazo, perdón. 5 años, 3 años, 1 año. Esto incluye el tema de una tarifa de reserva en donde la persona o el inversionista va a tener esa tarifa, digamos, de reposición futura, en donde si al cabo de 1 año, al cabo de 2 años se le dañó algo, pues ya tiene ese dinero que no va a tener que sacarlo después en cualquier parte, digamos, del año. Entonces, entre el 21 y el 25% vamos a estar cobrando ese porcentaje que estará incluido el aseo de la propiedad, el mantenimiento, las plataformas, marketing, obviamente postearlo en absolutamente todo y pues todo lo que conlleva tener estas alianzas como Marriott, Hyatt y 110 plataformas, que obviamente eso es un gran beneficio para los inversionistas. Ok, bueno, y la última pregunta. De los apartamentos, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, del edificio, del desarrollador, ¿qué es lo que más te gusta? Que tú dices, por esto me quedo con él. Bueno, yo diría que a mí sí me encanta la ubicación. Para mí la ubicación es el punto clave, clave, porque a mí sí más de 24 horas en un apartamento me voy a desesperar. Entonces a mí sí me gusta bajar, tener el restaurante al lado, tener el centro comercial, tener absolutamente todo, digamos que todo cerca. Para mí eso es súper importante y que yo sí pueda disfrutar de, digamos, un espacio, digamos, amplio dentro de mi apartamento. A mí me encanta un techo alto, me fascina. Okay. Puede ser un apartamento pequeño, pero si tiene un techo alto, a mí me encanta. ¿Sí? Ok, perfecto, Vale. No, muchas gracias. Yo quería que todos conocieran las respuestas de Valen, porque quién mejor que ella, gracias, que Manu. es la que está en el proyecto y manejándolo para dar todas esas buenas respuestas. Gracias Muchas a ti, por Manu. tu tiempo. Gracias.